En Canarias existen, digamos, citadas un total de unas 14.300, que son más en la actualidad, ¿vale?, especies terrestres de animales, plantas y hongos, ¿de acuerdo? Y de ellas, en torno a 1.556, son más en la actualidad, bastantes más, se pueden considerar introducidas o exóticas. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que con datos antiguos, estos datos son mayores ahora, en torno a un 11% de toda la biota terrestre de Canarias es introducida o exótica. Voy a ir rapidito, pero me gustaría que vieran una cuestión, y es que aquí están las islas orientales y aquí las islas occidentales, ¿no? Fíjense, aquí está Fuerteventura, una isla que en superficie es la segunda del archipiélago, pero que, sin embargo, fíjense, respecto al Hierro, que es la isla más chiquitita del archipiélago, bueno, la más chiquitita es la Graciosa, pero no la contamos ahora, la más pequeña del archipiélago, fíjense que prácticamente el número de especies nativas y el de introducidas es aproximadamente similar. Esto se debe claramente a que estas islas de aquí, que serían Lanzarote y Fuerteventura, tienen una climatología, digamos, menos benigna, porque se mueven en un tipo climatológico semiárido. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más disponibilidad de agua hay, más biodiversidad hay y más facilidad para el establecimiento de especies exóticas, ¿no?, que vengan de otros lugares. Rapidito, lo siento, la charla está en PDF, no está animada porque tenemos el LibreOffice y no es compatible con el PowerPoint, entonces no puedo dárselas con animación, ¿vale? Miren, de aquí ni lo miren, que es un tostón. Fíjense en la parte de aquí, si la ven, yo no sé si el cartel impide, ven aquí, estas gráficas en forma de quesito agrupan a toda la biota conocida terrestre en Canarias en tres grandes grupos de seres vivos: hongos, plantas y animales. El fragmento del quesito en color naranja representa el porcentaje de especies introducidas. Entonces, si se pueden fijar, de todos estos grupos, son las plantas las que tienen la mayor cantidad de especies terrestres introducidas. Además, con diferencia, ¿de acuerdo? Fíjense que además existen muchos más animales que plantas. Piensen en animales, en todos los invertebrados, moluscos, insectos, artrópodos, etcétera, ¿no? ¿Esto es un dato extraño? Pues miren, no. Si nos fijamos en esta otra gráfica, que corresponde a Europa, no ven ni torta, pero se lo digo yo, esta columna de aquí, que es en color verde, representa al grupo de las plantas terrestres, es decir, es un continuo y algo que se repite, que siempre es el grupo de las plantas terrestres el que tiene mayor número de especies introducidas, ¿vale? Bueno, dicho esto, aquí no me voy a detener mucho porque estos datos están desfasadísimos. En breve vamos a tener disponibles datos nuevos, pero bueno, aproximadamente de esas especies, esos trocitos del queso que eran color naranja, los agrupamos lo de hongos, los de plantas y los de animales, y nos dan este otro quesito. De este otro quesito, que serían todas las introducidas, aproximadamente un 11,8% son especies invasoras, ¿vale? Es decir, de todas las que introducimos se convierten en invasoras un 11,8%, a datos de hace más de 10 años. Ahora se llevan a una sorpresa. Estos son datos, en fin, la representación gráfica es un poco... Pero bueno, estos son datos hasta 2016, de la isla de Fuerteventura, ¿de acuerdo? Y solamente referido a plantas. Aun siendo una isla de carácter semiárido, desde el año 1969 hasta el año 2016, cómo ha ido evolucionando la cita de especies de la flora exótica, es decir, introducida en la isla de Fuerteventura. Y ven que aquí esto representa de esas plantas, cuáles tienen carácter invasor o potencialmente invasor. Estos son datos de 2016. Ahora yo les digo que hay 3 o 4 plantas más con este carácter. ¿Qué quiere decir? Que en una isla, digamos, con menor acogida en ambientes, en hábitats distintos, casi el 18% de la flora que está introducida en Fuerteventura es invasora. Imagínense, esto es preocupante, ¿no? Miren, estos datos son para España, estamos fabricando los quesitos, pero más o menos es similar.
¿Cómo se introduce la flora normalmente? Fíjense, la mayor parte de la flora que se introduce es por usos de jardinería, ¿vale? En torno a un 48%, es enorme. El segundo motivo por el cual esta flora se introduce y resulta que luego se asilvestra o se naturaliza es la agricultura, ¿vale? Los usos agrícolas. Asociado a los usos agrícolas estarían las malas hierbas. Las malas hierbas vienen, digamos, por motivo de, cuando se compran semillas o cuando se compran esquejes para plantar, está regulado el grado de impureza de esas semillas y siempre con ellas pues viene un porcentaje de otras especies, en principio no deseadas, ¿vale? La selvicultura es el uso, casi siempre con fines, digamos, forestales de aprovechamiento de especies exóticas que finalmente se convierten en invasoras. Y de forma involuntaria, es decir, no asociado al tráfico de especies, llegan al 16%. Ejemplo, embalajes de todo tipo de mercancías, etcétera, ¿vale? Bueno, es decir, el 84% de la flora silvestre introducida es de tipo voluntario. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta para ver cómo establecemos mecanismos de prevención, ¿vale? No me voy a detener mucho con esto, pero para quizás los que no tengan, digamos, demasiados conocimientos previos sobre qué efectos negativos producen las plantas exóticas invasoras, uno de los más importantes es la hibridación con las especies nativas, la competencia por el espacio y los recursos, es decir, por el suelo, por el agua, por la luz, modifican las características del suelo, ¿vale? Pueden producir, por ejemplo, nitrificación, dificultan o impiden, la aparición de nuevas especies nativas, ¿vale? La regeneración, y algunas de ellas emiten al suelo lo que llamamos sustancias alelopáticas, que es una palabra un poco así, que lo que significa son sustancias que inhiben el crecimiento de las especies nativas, ¿vale? Otros efectos negativos, miren, alteran en muchas ocasiones, algunas de ellas, el régimen de incendio o los regímenes hidrológicos. Y ejemplo en Canarias más claro, que las cañas en los fondos de barranco, que tantos disgustos nos han dado en incendios como los de La Gomera, etcétera, en fin. Y otros son daños en la agricultura, en las infraestructuras de tipo público-privado. A nivel sanitario, pueden portar alérgenos. Canarias es una comunidad autónoma con un porcentaje de personas alérgicas muy elevado, y pueden portar venenos o ser tóxicas, incluso producir la muerte, algunas de ellas que tenemos asilvestradas. Esto para que tuvieran una idea. Miren, ¿qué o cuál es la mejor estrategia de cara a enfrentarnos al problema de las especies exóticas invasoras? De manera esquemática sería esto. Empezar, me refiero a prevenir la entrada de las nuevas o actuar sobre las que en la actualidad tienen una distribución reducida. Lo primero es prevenir, ¿vale? Después de esta prevención, si nos falla este filtro, lo segundo es tener una red de alerta que nos permita detectar de forma temprana esas especies en el entorno y actuar rápidamente. Una vez que pasamos esta línea de aquí, esta línea roja, entramos en actuaciones tardías. Una vez que entremos aquí, significa que de menos a más aumentan los costos, aumentan los daños ambientales y, lo que es peor, va a aumentar la probabilidad de fracasar en el intento del control o erradicarlo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta de cara a qué estrategia vamos a tomar nosotros. Llevamos unos años hacia el futuro, ¿no? No me voy a detener con esto. Miren, algunas de las medidas de prevención, ustedes van a la literatura y a, digamos, experiencias en otros países, etcétera, dicen que uno de los puntos fundamentales para poder prevenir es elaborar y actualizar listados de especies invasoras o potencialmente invasoras y establecer normativa que regule su uso y gestión. Esto ya está todo, digamos, para España con este catálogo que ustedes saben que tiene unos listados que ustedes pueden consultar y que está en vigor desde el año 2013. Voy a ir rapidito, ¿vale? Segundo, lo siento por el PDF y que tenga tantas letras escritas, miren, nos interesa esto. Y es que dentro de poco va a salir la lista de especies exóticas invasores preocupantes para la región ultraperiférica de las Islas Canarias. Esto es un mandato europeo
de esta normativa aquí, que es un reglamento sobre la prevención, la gestión, la introducción y la propagación de especies exóticas invasoras en el ámbito de Europa. Bueno, rápidamente comentarlo que esto tenía que haber salido desde el 2 de enero del año pasado, que nosotros desde la Comunidad Autónoma cumplimos la tarea y los deberes, pero bueno, estamos esperando todavía a que este listado sea público, sea oficial, porque se aprueba por una norma estatal. Nuevas novedades, para que lo vayan sabiendo. Se va a aprobar en breve la forma de regular la importación de especies foráneas, alóctonas, con el fin de preservar la biodiversidad autóctona de España. Esto es una norma estatal. ¿Qué va a ser la norma? Establecer qué protocolo administrativo, qué autorización hay que hacer para poder introducir esas especies, y se va a elaborar un listado, ya está elaborado. Les pongo esta página porque van ahí y lo consultan, ¿vale? Está en Medio Ambiente. Aquí hay un montón de taxones. Estos taxones no son especies, está agrupado por géneros, ¿vale? Y hay muchísimos. Esto se va a aprobar también en breve. ¿Qué quiere decir? Cualquier especie de estos géneros que se vaya a introducir en el territorio español requiere de la elaboración de un análisis de riesgo para valorar su potencialidad invasora, ¿vale? Y si es viable introducirlos en el territorio. Sigo rápido. Esto es el plato estrella. Ya estuvo en exposición, en consulta pública previa, lo que es la iniciativa para regular la gestión de las especies exóticas invasoras en Canarias. Es decir, la creación de un catálogo regional, el catálogo canario de especies exóticas invasoras. Esta consulta previa no es sobre un documento elaborado, es una especie de justificación de por qué hay que hacer esta norma. Ya está. Me gustaría que tuvieran esa idea para que sepan que saldrá en breve, ¿no? Otro aspecto, otro punto del que se suele hablar mucho como muy importante para la prevención de la introducción de especies invasoras es la de disponer y actualizar herramientas de información, y digo información, no divulgación, como bases de datos y otras. Bueno, aquí todos lo conocemos, saben que el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias se crea no hace 20 años, pero casi, o más o menos. Y esta fue la base de especies introducidas que se produce o que creamos a partir precisamente de un Interreg en colaboración con Madeira, Madeira y Azores, y se elaboró la base de especies introducidas de Canarias. En la actualidad está desfasado. Mire, todo esto dentro de poquito está a disponibilidad de todos ustedes. No me puedo detener, pero esto dentro de poquito va a ser súper interesante porque se va a crear una base central que se llama Biocan, y de ahí cuelgan otras bases de datos disponibles para todo el mundo, con fotos, fichas, pueden hacer gráficas. Va a haber sobre especies amenazadas, se actualiza muchísimo la de especies introducidas, Biota da un vuelco, o sea, va a ser informáticamente muy interesante, ¿vale? Estén al tanto porque es una información además para todos. Otro de las cuestiones importantes en el punto de vista de la prevención. ¿Se acuerdan que en el esquemita ese sencillo que vimos estaba prevención? Y una vez que pasa ese filtro, porque no se puede controlar al 100% todo, ya entramos en que una especie se establece. Entonces lo que hay que hacer es actuar rápidamente. Establecer puntos de control para prevenir y detectar las introducciones, ¿vale? Una de las cosas más interesantes que llevamos realizando desde el año, creo que fue el 2013, era, en colaboración con el Grupo de Medio Ambiente de la Policía Canaria, inspecciones. Antes se hacían a las tiendas de animales, pero no a los viveros en el sentido del contenido de la flora ornamental que podía haber. Bueno, ha sido interesante. No solamente eso, se han controlado las páginas web, la venta ilegal, y sorprende que hay un montón de venta ilegal, de especies amenazadas también, donde, bueno, se ha intervenido. No me da tiempo, voy a ir rápido, 3 flashes, pero para que se hagan una idea. Miren, a mí me ha tocado ir a los viveros en la provincia de... No, en la provincia no, solamente en la isla de Tenerife, ¿vale? Porque la Policía Canaria está en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. Hemos inspeccionado, no me acuerdo muy bien, entre 38 y 40 viveros o fincas productoras de planta ornamental. Y bueno, porque vean alguna casuística. Lo más que hemos visto que se vendía, que ya en principio no se está vendiendo, pero habría que volver, son plantas acuáticas. Miren, ni se fijen en los nombres, pero hace falta, la verdad, tener a veces un poquito de ojo porque el Myriophyllum aquaticum está en el catálogo,
pero luego se vende como Myriophyllum brasilensis, que es un sinónimo. Entonces, claro, eso lo detecta quien sabe un poquito de esto y dice, cuidado que me lo está vendiendo con un sinónimo y no está listada, ¿no? Hay que tener un poquito como de ojo. Y luego, miren, lo más frecuente que hemos encontrado son estas. La lechuga de agua, el jacinto de agua, el camalote y la Salvinia natans, que es un helecho acuático, oreja de ratón. En fin, alguna sola, alguna cosita más, pero no me da tiempo de tal. Este helecho que en Azores lo conocen muchísimo, en Madeira también, y que nosotros valoramos en su momento, en el año 2008, cuando se hizo el libro del Top 100, no teníamos conocimiento del grado y la expansión que tiene este helecho en Canarias, o sea, es una brutalidad. Miren la casuística que suele pasar cuando se va a dispersión a vivero. Puede ser que la especie se esté vendiendo, ¿ven? Su precio y su tal, esto bueno, se interviene, etcétera. Pero puede darse la casuística que la especie sea involuntaria, por eso es una especie invasora, crece debajo de las bandejas, ¿vale? Como este caso. Esto que tienen aquí al lado es Tradescantia severina, que no está en el catálogo, pero todo el género Tradescantia es súper invasor. ¿Ven? Aquí esto es involuntario, ¿no? Y aquí, que es una especie de mezcla. Esto es un drago. Imagínense que él se lleva esta maceta, se lleva el drago con el sirtomio, bueno, un desastre. Y aquí que tiene más bien una presencia, es decir, no es involuntaria, perdón, una tenencia, sino que yo lo tengo porque me da un toque ornamental en el vivero o tal. Bueno, toda esta casuística se nos ha dado y, bueno, esto se le dice la técnica de control en el momento y si no tienen un volumen muy alto, pues se puede gestionar fácilmente. Otras cuestiones son esto que sí nos hemos encontrado. Mire, esto de aquí que es el aromo blanco, la leucaena, que es una fabácea. Las fabáceas tienen intrínsecamente una gran capacidad invasora, porque son especies fijadoras de nitrógeno, etcétera, ¿no? Especies que aguantan muchísimo la aridez y tal. Bueno, aquí se había pasado por el vivero, se les explicó, se le dio todo, y buscando otra cosa, analizando, viendo los olivos, porque los olivos cuando son muy grandes portan dentro serpientes, como la serpiente de escalera, otro mundo de invasiones luego incontrolables. Yo voy a hablar de plantas hoy. Bueno, pues buscando esos olivos nos dimos cuenta que tenían casi 70 ejemplares. Entonces, claro, se inmovilizó y vemos cómo eliminamos esto de forma segura. Pues bueno, quedamos con los propietarios, aquello inmovilizado, etcétera, y fuimos y le dimos la opción, bueno, usted lo quiere hacer de esta manera, de la otra. En este caso, este vivero no tenía un terreno grande y se optó por embolsar y llevar a los pirs, concretamente al de la Guancha en este caso, y someterlo a un procedimiento seguro de destrucción. Importantísimo esta cosa, que fue, aunque les parezca una bobería, el poner, primero, no gestionarla aquí. Segundo, poner toda una banda plástica para evitar que las semillas se expandieran. Bueno, todo este material, pues nada, se llevó y se controló. Caso 2. Esto de aquí es Cylindropuntia, probablemente sea fúlgida. En cualquier caso, todo el género de la Cylindropuntia es un género invasor, es peligrosísimo, pero peligrosísimo, una bomba de relojería. Se detectó esta partida, no era mucha cantidad, y para poderlo gestionar adecuadamente, en este caso nos quedaba lejos del PIRS, en este caso esta finca disponía de un terreno y disponía de maquinaria, muy bien, se inmoviliza el material, estamos allí, se hunde a una profundidad necesariamente de 1 metro, para evitar que luego salga, se tapone, luego se va a ver, ¿no? Y por último, otra de las intervenciones que se ha hecho, miren, estos son semillas de Ricinus communis. Ricinus communis no solamente está en el catálogo, sino que es una especie súper tóxica, puede ser mortal. De hecho, como detalle, les voy a decir que esta especie se trata en los, digamos, de temas de prevención de bioterrorismo. O sea, se lo dejo ahí. Bueno, pues esto resulta que se vende en las tiendas de souvenir. Otra cosa, los organismos vivos no se pueden vender en tiendas de souvenir. No pasa nada, no le vamos a hundir el negocio, pero se tienen que dar de alta como venta de organismos vivos, de plantas, ¿vale? Bueno, se paralizó esta venta, se intervino y esto se destruyó de otra manera. Esto fue sometido a calor seco en los pirs durante mucho tiempo para inertizar la posibilidad de propagación y los tóxicos, ¿vale?, que porta. Bueno, seguimos. Después de todo estos rollos, estábamos hablando de cómo prevenir la introducción de especies invasoras.
Otro paso a dar. Consiste en establecer modelos de análisis de riesgo y extender su uso como herramienta previa a la introducción de especies en sectores implicados. Como yo estoy hablando de plantas, pues se refería casi siempre al sector de la agricultura y la jardinería. Miren, el modelo, no me voy a extender con él, lo tenemos hecho, se está aplicando, ¿vale? Y decirles que además también hay modelos de análisis de riesgo para vertebrados, o sea, para aves, para mamíferos y para reptiles. Nos faltan los invertebrados, pero porque son bastante líos y ahí estamos, ¿no? A ver si se puede sacar. Otra cosa que es importantísima hacer en prevención y que se recomiendan todos los estudios y los especialistas en este tema. Hay que divulgar la problemática y crear manuales de buenas prácticas y códigos de conducta, ¿vale? Para los sectores implicados, para evitar precisamente que se introduzcan. El manual de buenas prácticas en el uso de la flora en Canarias, todo esto lo tienen todo disponible para la gente más joven que a lo mejor pues no lo sabe, tiene fotitos y tal, se actualizó a 2015, se sacó en 2011, o sea, eso lo sacamos antes de que existiera normativa de control de invasoras, ya teníamos el manual, o sea, siempre hemos intentado ir un poquito por delante. La crisis ha hecho que vayamos al ras ahora, ¿no? Pero antes íbamos por delante. Vamos a ver si podemos volver a coger el impulso. Divulgación. Bueno, les he puesto lo que yo tenía a mano. Yo no sé cuántos artículos, cuántas charlas, cuántas hemos intentado dar en estos últimos años. Importantísimo. ¿Vale? Se han hecho vídeos, talleres, charlas, jornadas, bien organizadas por nosotros, bien acudiendo cuando nos invitan, etcétera, ¿no? Todo esto está también disponible. Bien. Ya pasamos la parte de prevención. ¿Qué puede pasar? Que intentemos prevenir, pero sin embargo no lo consigamos. Ya estamos en esa segunda fase naranja que es, que sería la alerta temprana y actuar de manera rápida. Desde el año pasado tenemos en el Gobierno autónomo un proyecto FEDER que va a durar hasta el año 2021, que es la red EXO, que es la red de detención e intervención para especies exóticas invasoras, animales y plantas, en Canarias, ¿vale? Es un proyecto que se lleva mediante una encomienda de AGESPLAN, que es la empresa pública de Canarias en el área de medio ambiente, y que, bueno, ustedes pueden consultar el contenido porque está publicada en el BOC, ¿vale? Esto es muy largo, tengo que ir rápido. Les voy a dar una idea de lo que es, y además estamos teniendo bastante buen resultado y estamos colaborando bastante con los cabildos, ¿vale? Bastante, no muchísimo. Miren, el objetivo primero era crear un sistema de información e intervención rápida para las especies exóticas invasoras en Canarias. Eso era importante. Las plataformas web, todas estas cuestiones. Se ha creado una especie de canal multifunción, de tal manera que llamando al 112, si ustedes se encuentran un bicho raro, a una planta no, pues llamar al 112 para una planta, en fin, pero para un bicho, lo que sea, y ya estamos conectados y se va a ir a controlar esa especie. Pero también lo van a hacer por una app nueva que vamos a hacer, que va asociada a una pequeña base de datos con imágenes. Ustedes pinchan el punto y va a ir directamente al centro para poderlo gestionar lo antes posible, ¿vale? Y va a haber una integración en redes sociales, ¿vale? Para que la gente desde las redes sociales también pueda advertir, informarse, en fin, todas estas cuestiones. El segundo objetivo era crear un sistema operativo, digamos, piloto, que significa en prueba, ¿no? El piloto es un término que se utiliza en Europa para los proyectos, que ya está operativo desde 2015, que se han hecho bastantes cosas, y aquí está nuestro super equipo. Son 4 capataces, 2 destinados en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, y 2 en la isla de Tenerife, en la provincia de Tenerife, pero con disponibilidad de movimiento, que era lo que interesaba, previo, digamos, un poco ajustar el tema de cómo podemos apoyar, ¿no? De hecho, ya se han trasladado entre islas. Bueno, se han controlado animales, tilapias, los cactus que les dije antes que eran tan peligrosos, el género Cylindropuntia, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, en el Cabildo de Tenerife también, en fin. Y por ahora va funcionando bastante bien. Tenemos hasta el 2021 para crear eso y en colaboración, por supuesto, con los cabildos.
Y tiene dos objetivos más que no me puedo dilatar en el tiempo, pero por un lado, que esto además salió ayer, elaborar las directrices técnicas para la gestión de especies exóticas invasoras. Las únicas directrices que existen en este momento como tal en Canarias son las directrices para el control, manejo y tal de Penicetum. Eso se hizo, me parece recordar, en el año 2011, debido al descalabre que había en lo que se estaba haciendo, ¿vale? Y sobre todo, el descalabre venía de el mal manejo que provocaba más la propagación de la especie que otra cosa, y sobre todo cuando el titular que ejecutaba esa medida no era el área de medio ambiente, sino otras áreas implicadas, ¿vale? Ayuntamientos, limpieza de carreteras tipo secundaria, carreteras en general y tal. Y bueno, la idea es poder tener protocolos adaptados a Canarias. No, venga, yo recupero la bibliografía y ya está. No, no. Recuperamos, vemos cuál es el mejor método en Canarias y en qué circunstancias, para que estén disponibles, en fin, para los cabildos, para técnicos, para carreteras, en fin, y que se pueda aplicar de la mejor manera posible, ¿no? Y lo último, y muy rapidito, esto tiene mucho más contenido, ¿vale? Pero lo último es un plan de formación y sensibilización ambiental. Y aquí me paro un momento. La idea desde el Gobierno de Canarias no es hacer, a ver, eso se hace, pero nuestro objetivo es que este plan de formación sea, como ven aquí, se van a dar unos 50 cursos. De hecho, creo que ayer se dio uno para la Guardia Civil, ¿vale? Para el Seprona. Se van a dar policías locales, Guardia Civil, especialmente el Seprona, agentes de medio ambiente, que levantó la mano Rafa, agentes de extensión rurales, no sé, en fin, casi técnicos de la administración, es decir, a los responsables directos e indirectos dentro de la administración para que conozcan el problema y puedan servir un poco de brazo ejecutor de las cosas que hay que hacer. La parte de divulgación, en el sentido de educación ambiental y sensibilización, entendemos que no es una parte que nos corresponda tanto técnicamente al gobierno autónomo, que también, sino que forma parte de la educación ambiental que se da en cabildos, etcétera. Y seguro que hay gente mucho más especializada en poder transmitir la importancia que tienen las especies exóticas invasoras que nosotros. Y ahí está todo el campo de educación ambiental de los cabildos, de los ayuntamientos, la gente de voluntariado, etcétera. Vale. Voy súper bien de tiempo, ¿eh? Miren, este problema que no se trata salió un poquito... Es horrible, es importantísimo en Canarias. Y se refiere a que el mal uso de la flora canaria, que al final funciona como invasora, puede ser peor que la introducción de especies. Primero, porque la flora nativa de Canarias, cuando se traslada de una isla a otra, les recuerdo, para los que no lo sepan y para los que lo saben también, que Canarias tiene una cantidad de endemismos insulares y endemismos locales, que significa que son exclusivos de una pequeña parte de una sola de las islas. Bien, cuando nosotros trasladamos entre islas o entre áreas de la misma isla estas especies de flora nativa, crea un efecto nefasto en la conservación de la biodiversidad, casi peor que la otra. Y me explico. Primero, porque los fenómenos de competencia y desplazamiento de la flora original son evidentes, porque ya son especies que están adaptadas específicamente a los ambientes canarios, solamente que una vive en el Hierro y la otra vive en Tenerife, por ejemplo, y que han estado aisladas, ¿vale? Punto 2. Se produce una altísima tasa de hibridación. Las especies canarias han coevolucionado y están muy poco separadas en cuanto a barreras genéticas. O sea, las tasas de hibridación entre muchos géneros de especies canarias, que son endémicas de distintas islas, es altísima. Por otro lado, fíjense un detalle. El control y la erradicación de este tipo de especies requiere ser un especialista en identificación, porque tienes que diferenciar la planta nativa, ¿vale?, que incluso puede estar hasta amenazada, de un híbrido que se va a parecer un montón, y esto solamente lo hacen expertos taxónomos, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos una variabilidad de el Limonium 20 y pico géneros endémicos. Por ejemplo, en el Gigantemum 30. ¿Vale? Esto no es fácil, esto dificulta muchísimo luego el poderlo controlar.
Y, por último, bueno, que el control, es decir, el control de la jardinería tradicional, que es el gran problema de esto, porque nosotros podemos controlar el comercio y las empresas de jardinería, pero el que tú le regales a alguien un esqueje, el que tú te lleves las semillas de Fuerteventura a Lanzarote en la maleta, o que tu vecina te regale una planta que cogió en Fuerteventura, esto en jardinería es dificilísimo, porque ¿qué hacemos? Nos metemos en las casas de la gente, muy complicado. Decirles, perdón, que aquí, estas, y hay muchas más, pero por ejemplo el Argyranthemum frutescens, que se ha introducido en isla, el Asteriscus sericius, que se ha introducido también, Equium, en fin, Rumes lunaria en Lanzarote, que es introducida, son especies nativas de Canarias, pero que las introducimos en otra isla. Finalizar. Foto. Miren, las que tenía disponibles, que esta te hace un mes. Miren, esto de aquí, que se ve fatalíticamente mal, pero aquí detrás ustedes intuyen, si quieren, que es esto de aquí, ¿vale? Esto es Equium acanthocarpum. Es una especie amenazada de La Gomera. Esto es una casa a menos de 1 kilómetro del Parque Rural de Anaga, donde vive esta otra especie, que es el arrebol, que es Equium simple, endémico de Anaga, no del resto de la isla, de Anaga. Bueno, aquí encontramos híbridos y tal. Esto ya lo hemos podido controlar, ¿vale? Aquí se eliminaron los ejemplares y ahora estamos pendientes de los híbridos que crezcan para poderlos quitar. ¿Saben qué es esto? Esto está aquí en el norte, ¿vale? Esto es Equium de Casney. Esto es un endemismo de Gran Canaria. Pero es que en esta zona, aquí, a 150 metros, en un jardín público se ha plantado el arrebol, que procede de este trocito de la isla. Pero es que además, esto que está aquí es Equium wilpreti, que es nuestro tajinaste rojo, que se vende en cualquier sitio y es exclusivo, la subespecie es exclusiva del Teide. Yo acabo aquí, pero lo que quiero que vean es la problemática y cómo vamos a intentar regular esto, vamos a intentarlo, en la medida de lo posible, en el catálogo canario de especies amenazadas, de especies invasoras, ¿vale? Porque la casuística canaria no se parece en este sentido nada a la estatal y eso lo vamos a tener que regular nosotros. Bueno, les dejo ahí y nada, muchas gracias.